avanzando con información para contarles que una bancada transversal de diputados llamaron al presidente Boric a decretar estado de excepción constitucional a nivel nacional. Esto por la falta de seguridad tras el ataque a una carabinera con una granada, que era lo que estábamos revisando, ¿cierto?, al inicio de nuestro noticiero. Tomamos contacto con Roberto Carrasco allá en el Congreso para que nos cuente más sobre esta petición. ¿Cómo estás, Roberto? Muy buenas tardes. Hola, Roberto. Hola Marianela, Humberto, ¿cómo están? Gusto en saludarlos. Muy buenas tardes. Hoy por la mañana, una jornada bastante movida, se presentó este proyecto de resolución en donde se le solicita al presidente de la República, Gabriel Boric, tres condiciones principales a raíz de estos problemas de seguridad que se han visto durante las últimas semanas en nuestro país. En primera instancia, lo que tú decías anteriormente, Marianela, dice relación con un estado de excepción constitucional a nivel nacional. La segunda, una operación rastrillo para así poder detener a todas estas personas indocumentadas y que están entonces generando inseguridad en nuestro país. Y una tercera, la creación de una cárcel de alta seguridad para el crimen organizado. Esta propuesta que fue encabezada por el diputado PPD Raúl Soto, pero que también incluye diputados del Partido Socialista, también de la Democracia Cristiana, del PDG e independientes. Vamos a escuchar declaraciones. Tenemos que ponernos al día, tenemos que dejar las diferencias, tenemos que poner por delante el interés de Chile y de los chilenos. Si no frenamos la escalada de violencia, de delincuencia y el crimen organizado ahora, lamentablemente la situación se va a seguir descontrolando y nuestro país va a seguir la suerte de países como México, como Colombia, como Ecuador o como Brasil, que hace años perdieron la batalla contra el crimen organizado y no han logrado recuperarse. Quienes queremos nuestra patria no queremos esos destinos para Chile y por eso pedimos extremar la medida y pedimos que este estado de excepción nacional se vaya focalizando en aquellas regiones y ciudades donde hay más tasas altas de incidencia de delito y presencia clara de crimen organizado. A mí me parece de un cinismo que los chilenos ya no resisten, porque aquí hemos visto un diputado que dice necesitamos una policía fronteriza, pero él está por votar en contra de una constitución que propone una policía fronteriza. Hay diputados de izquierda que dicen que tenemos que expulsar en el menor tiempo posible a los inmigrantes ilegales y están por votar en contra de una constitución que propone expulsar a los inmigrantes ilegales en el menor tiempo posible. ¿Podrían sincerarse un poquito más y dejar de tomarle el pelo a los chilenos? Yo creo que establecer la necesidad o sugerir siquiera que todas las Fuerzas Armadas debieran desplegarse de Arica a Magallanes para enfrentar el crimen organizado no tiene ningún sentido. No tendría ningún impacto real para poder desbaratar bandas criminales, porque no han sido formados para ello, porque no tienen el entrenamiento para ello, ni siquiera tienen la inteligencia para poder infiltrarse en las bandas criminales. Y además no tienen ni siquiera el personal para cubrir todo el territorio. Por eso yo creo que esta es una idea simplemente populista, una falsa solución a un problema real que el gobierno está enfrentando ahora con bastantes avances intermedios. Claro, él plantea una idea populista, sin embargo, no es primera vez que se ha hecho. Ya existe, por ejemplo, el ejemplo para tomar respecto a lo que ocurre en el norte, lo que ocurre en la macrozona sur. Hay algunos que plantean estado de excepción para todo el territorio nacional y otros circunscribirlo netamente a la región metropolitana, que es donde se han dado los mayores hechos de violencia en las últimas semanas, Roberto. Sí, de hecho, por ejemplo, claro, tú bien lo decías, algunos proponen solamente la región metropolitana, hay otros que proponen solamente la región de Valparaíso, como el diputado Lago Marcino, pero en definitiva esto tiene que ser materia a revisar por parte del gobierno. Recordemos que está el fast track, algunos dicen que está muy lento, que eso no ha avanzado correspondientemente a lo que se esperaba en un principio. Claro, hay algunos proyectos que se han entrampado en diversas comisiones. De hecho, de los 31 proyectos de ley se han despachado 18 desde el Congreso Nacional, y además escuchábamos al diputado Leonardo Soto, que es del Partido Socialista, y evidenciamos también la diferencia que hay en el propio gobierno, en el propio oficialismo, de que algunos quieren este estado de excepción a nivel nacional y hay otros que derechamente no. Así que vamos a tener que revisar respecto a aquello que es lo que va a ocurrir próximamente, sobre todo pensando en que, por ejemplo, se ha criticado bastante el accionar de la ministra del Interior, Carolina Toá, que actualmente está como vicepresidenta del país a raíz del viaje del presidente de la República a Norteamérica, y en ese sentido también
Se ha pedido incluso la salida, la renuncia de la ministra Carolina Toá por parte de ciertos sectores de la oposición. Principalmente hablamos del Partido Republicano, que ya anoche, una vez conocida esta información de lo que ocurrió en Pedro Aguirre Cerda, solicitaba la renuncia de la ministra Toá y hoy la UDI. Y además hay que sumarle a RN, pero ya vamos a comentar eso más adelante porque en primera instancia vamos a revisar declaraciones de los partidos que mencionábamos anteriormente que pide la salida de la ministra. La ministra es el rostro del fracaso de las políticas en materia de seguridad y a mi juicio, ella debe dar un paso al costado y que venga alguien con firmeza a coordinar los temas de seguridad con nuevas ideas, con un nuevo carácter y a no dejarse intimidar por el Partido Comunista y el Frente Amplio, que muchas veces en la sala impide proyectos de ley. Lamentablemente, el cargo de ministra del Interior y Seguridad Pública a la ministra Toá le quedó grande. Demostró que no es capaz de poder enfrentar la crisis de seguridad que vive nuestro país. Ya no es primera vez, ha pasado bastante tiempo y lamentablemente tiene que dar un paso al costado. Necesitamos que alguien verdaderamente se empodere en el cargo y sea capaz de enfrentar las presiones del Frente Amplio y del Partido Comunista. Son incapaces de enfrentarse a las presiones de los sectores más radicales de su gobierno. Entonces, las consecuencias, si no es capaz de tener y ejercer ese liderazgo, a pesar de ser la segunda autoridad del país, que dé un paso al costado, no está a la altura. Por eso exigimos que sea removida. En medio de una crisis de seguridad, andar pensando solo por hechos políticos, sacar a la ministra del Interior, la verdad es que no tiene ningún sentido. La derecha lo que hace en materia de seguridad es solo estorbar. En esto hay que actuar con la suficiente seriedad que requiere el tema. Y por lo demás, me sorprende que el día de ayer la oposición, cuando planteamos un rechazo enérgico de la Cámara de Diputados y una condena al atentado en contra de Carabineros, se opuso. Dijeron que no deberíamos haber condenado el hecho. Y lo hacen esencialmente por un tema político, porque a ellos no les interesa Carabineros, les interesa el show. Bueno, ahí teníamos entonces declaraciones cruzadas entre los parlamentarios que, en este caso los de centro derecha, dicen que ellos quieren ver cuanto antes el proyecto de ley que busca tipificar como delito, en este caso las personas, los extranjeros que ingresen de manera ilegal y que estén de forma informal en nuestro país, algo que no ha tenido mayor avance y en ese sentido que también ha surgido la crítica por parte de la oposición hacia el oficialismo. Bueno, hace solamente minutos desde la bancada de Renovación Nacional anunciaron que en caso de que la ministra Carolina Toá no lleve a cabo, en este caso, la salida de los 12.000 extranjeros que están actualmente en la carpeta del gobierno como ilegales, como informales, en este caso, si no hay una salida rápida de aquí a fin de año, ellos van a presentar una acusación constitucional en contra de Carolina Toá. Con respecto a esto, escuchamos declaraciones y también salió el gobierno a defender a la ministra. Le vamos a exigir a la ministra del Interior la expulsión inmediata de las 12.000 personas que hoy día tienen en carpeta, inmigrantes ilegales, que en muchos casos han cometido ya delitos, de aquí a fin de año, si no se va a exponer a una acusación constitucional que nosotros vamos a presentar y que vamos a defender con mucha convicción, dado a que ha sido absolutamente ineficiente el trabajo que ha hecho en materia de seguridad pública. Pero cuando se hacen solicitudes de esta naturaleza hay que hacerlos con un mínimo de rigurosidad. Se le está pidiendo a la ministra Toá que en un mes y medio se proceda a un número de expulsiones que es casi 10 veces lo que el presidente Piñera hizo en 4 años. De eso estamos hablando. Y se le pide a la ministra Toá que en un mes y medio alcance una cifra de casi 10 veces lo que hizo el gobierno anterior en 4 años. Por tanto, nosotros aquí pedimos un mínimo de rigurosidad. Bueno, eso ha sido una
extensa mañana en el Congreso Nacional y que en definitiva va a continuar durante toda esta tarde y noche, porque hasta la medianoche, hasta las 12, van a continuar debatiendo en este caso lo que respecta al presupuesto nacional. Mañana van a continuar y desde el Partido Republicano ya han dicho que van a rechazar todas las partidas que vienen de aquí en más respecto a lo que está ocurriendo también en materia de seguridad en nuestro país, muchachos. Queda una larga jornada entonces allá en el Congreso, Roberto, para poder ir entonces viendo qué es lo que se decide, qué es lo que se discute, y tú nos contabas que probablemente hasta las 12 de la noche y pasado eso. Muchas gracias, Roberto, que estés muy bien.